Hola, ¿qué tal? ¿Podríamos decirnos que nos quedó grande el mundo? ¿Se nos salió de las manos? ¿No sabemos cómo hacerlo? Creo que el pánico, como decía el Chapulín, cunde por todo lado. ¿Por qué? Porque la sensación es que estamos viviendo en un mundo que no sabemos manejar. Por todo lado lo escuchas, padres de familia, maestros, la justicia. Hoy la justicia se pregunta, hay niños sicarios de 12, 13, 14 años. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué le pasó al mundo? Creo que el desconcierto es grandísimo. ¿Cómo lo podemos evitar? Por todo lado surgen propuestas, informaciones, cursos, libros, pero una persona, una familia común y corriente de una situación económica más o menos precaria que sobrevive, ¿cómo puede hacer para tener acceso a nuevos conocimientos que le permitan vivir en el mundo de hoy? El mundo nos quedó grande. Todo el tiempo estamos diciendo volvamos para atrás, pero no podemos volver para atrás. ¿Por qué? Porque el mundo va para adelante. Sin embargo, de pronto uno se encuentra con oportunidades maravillosas, asequibles, que nos pueden permitir aprender a ver la vida de otra manera y confiar un poquito. No, todo no es un despelote, ni vamos para el hueco. Yo me encontré con Alexandra y Alexandra trae una serie de libros de una casa editorial que no vamos a decir aquí, pero Alexandra está trabajando en un tema, cómo enfrentar las redes sociales, porque las redes sociales terminan siendo parte de la vida. Por favor, es total estupidez tratar de prohibir celulares, tecnología, computadores, tablets, por favor. Tenemos que aprender a vivir con ello. Y por eso Alexandra nos va a decir un poco, primero, ¿quién es Alexandra? Sí, muy buenos días, doctora. Muchas gracias por invitarme a su programa. Alexandra, soy una persona que trabajo hace bastantes años con literatura infantil y juvenil. Y llevamos a las ferias del libro, o sea, participamos en actividades con niños, incentivándolos a la lectura, tanto para niños como padres de familia. Entonces ya llevamos más de 15 años haciendo esta labor. ¿Por qué te dedicas a esto? Bueno, yo cuando, digamos, me gradué, tuve la oportunidad de entrar a una empresa editorial, a una casa editorial, y allí conocí pues digamos como las ventajas. Yo fui buena lectora, mi papá siempre nos compró libros, nosotros teníamos la super biblioteca, entonces a mí siempre me ha gustado mucho la lectura. ¿Tu apellido no es colombiano? No, señora. No. Es italiano, el apellido es italiano. ¿Y tu papá vino de Italia a No, Colombia? Mi papá es de acá, o sea, él es de Santander, pero allá había como una colonia, entonces allá... ¿Los abuelos fue los que vinieron o quiénes fueron? Eso no lo hemos indagado mucho, pero sí sabemos que el apellido es italiano. Ya. Bueno, y entonces, ¿por qué papá era tan buen lector? Él era, yo pienso que, o sea, él le gustaba mucho, pero también era como comprador compulsivo de libros. Entonces, todos los libros que le ofrecían a él, allá llegaban a la casa, o sea, él nos compraba y nosotros somos 9 hijos. Entonces, todos disfrutábamos mucho, sobre todo las mayores, disfrutamos mucho de la lectura y nos devoramos todas esas enciclopedias. ¿Sí? ¿Leías muchísimo? Sí. ¿Recuerdas algún libro? Bueno, en mi infancia pues leía a los hermanos Grimm, ya en la juventud me gustaba mucho Agatha Christie, me gustaba Edgar Allan Poe, que pues estaban pues como los libros grandes y me encantaba mucho como la literatura de misterio. Y sí, ya después me enfoqué fue como en la parte de pedagogía, de la educación de los niños, de cómo incentivarlos a ellos a la lectura. ¿Y cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se hace ese trabajo de incentivar a un niño a la lectura? Bueno, primero que todo yo pienso que con el ejemplo, ¿no? O sea, uno no puede pretender que un niño lea si no ve a su papá leyendo. Entonces, crearle como un ambiente de lectura. Yo visito muchos papás y los papás nos dicen, bueno, pero es que yo para qué le compro libros si él todavía no sabe leer. Y yo es que precisamente el objetivo de que tu hijo tenga un libro desde la primera infancia, inclusive desde antes de que nazca, es muy importante, digamos, como esa relación que hay papá e hijo, que tú lo sientes en tus piernitas y que tú le leas de una manera emotiva, así que tú actúes ese libro. O sea, es una conexión que va a haber entre papá e hijo, mamá e hijo,
que nunca se va a olvidar, o sea, porque esos recuerdos de la infancia nunca se van a olvidar. Entonces, tener esos espacios de lectura con nuestros hijos son muy importantes. Y ya después el colegio, ¿no? Pero definitivamente el amor por la lectura nace en la casa. ¿Nace en la casa? Sí, definitivamente. Y un papá y una mamá que no les guste leer, perdieron el año, pues no hay nada que hacer. Bueno, yo tengo papás que me dicen, yo no tuve libros, a mí no me compraron, a mí no me gustó la lectura, pero yo no quiero que eso le pase a mi hijo. Yo quiero que mi hijo sea buen lector. Entonces, ¿tú qué me recomiendas? Entonces, pues nosotros tenemos una gran variedad, digamos, de colecciones, de cuentos. Hoy en día las temáticas son muy variadas, hay libros interactivos con juguetes, con sonidos que atraen más al niño, claro, sí, que atraen más al niño a la lectura. Uno no diría, como han dicho tantas generaciones, que los libros perdieron el año con la televisión, la imagen y todo esto. Bueno, pues yo pienso que no. A mí me preguntan mucho, bueno, ¿y usted vive de libros? ¿Usted cómo hace para vender libros? Porque sí, o sea, es un mercado que mermó en alguna época, mermó hace un par de años. Digamos que el libro digital o el ebook, o sea... ¿Sí le quitó espacio al libro físico? Le quitó espacio, sí señora, pero en este momento ha aumentado la venta del libro impreso, porque los padres de familia han visto, ¿sí?, esa necesidad de que el niño tenga un contacto con el libro, ¿sí? O sea que es muy importante, como le decía anteriormente, esa información que los niños pueden adquirir desde la primera infancia, pero por medio del libro más que de un celular, más que de una tablet, ¿sí? Y eso es de manejo en la casa, ¿no? O sea, hay papás que son enamorados de los libros y ellos dicen, no, yo a mi hijo hasta tal edad yo no le voy a soltar un celular. Pero hay otros que hacen todo lo contrario, el nene de 2 años, le abren el video de Caperucita y vea su Caperucita, pero no interactúan con su hijo, no le leen, sí, entonces de allí las consecuencias a muchas cosas que están pasando hoy en día con los chicos, con los universitarios inclusive, que no comprenden lo que leen, son muy malos en ortografía, hay gente que es demasiado mala en ortografía, ¿sí? ¿Quiénes los buscan a ustedes en especial? ¿Los colegios, los padres de familia? ¿Quiénes realmente son los mejores usuarios de lo que ustedes hacen? Bueno, más que buscarnos, nosotros vamos a espacios, ¿sí? Porque la verdad es que aquí no se tiene como la cultura de uno salir a comprar un libro, ¿sí? Entonces nosotros buscamos esos espacios en jardines, en bibliotecas cuando hacen talleres, en las ferias del libro. Nosotros participamos en todas las ferias del libro y definitivamente nuestros mejores clientes son los niños pequeños, desde por ahí hasta los 6, 7 añitos. Aunque hay libros para niños más grandes, pero un niño pequeñito ve un libro con una imagen, uno le muestra un contenido y ellos se emocionan y quieren el libro. Entonces, y sí, hay momentos en que los pueden dibujar o pueden cortar o pueden hacer algo con el contexto que tienen allí. Bueno, hay libros que manejan manualidades, por ejemplo, entonces hay libros que son enseñarles a plastilina, entonces el paso a paso para hacer figuras en plastilina, el origami, que es muy bueno, también hay libros con guías de origami, hay uno que está muy de moda que es el de cocina, recetas de cocina para niños. Muy lindos, entonces hay con imágenes de frutas para hacer figuritas con frutas, entonces allí, aparte digamos del disfrute como del espacio de la receta, pues los niños aprenden, digamos, figuras geométricas, aprenden a contar, se les trabaja motricidad fina, ¿sí? Sí, de recetas les encanta, hay niños que les gusta mucho lo de cocina. Alexandra, ¿hoy hay libros para niños de todos los temas? Se puede decir que sí. Se puede decir que, pues sí, los temas que, sí, yo pienso que sí, de ¿Hay todos los libros temas. sobre la muerte? Hay algunos puntuales, yo no manejo ninguno, pero sí hay algunos puntuales de unas editoriales españolas muy bonitos que hablan acerca del duelo, de la muerte, de la pérdida de una mascota, sí los hay. Ajá. Bueno, ustedes tienen en especial unos libros que están tratando de ayudar a papá y a mamá en el manejo de las redes. Sí. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, como tú dijiste, esta es una editorial en Bogotá que viendo la necesidad y la problemática que hoy está sucediendo con muchos niños a raíz de que se están volviendo muy dependientes del internet, entonces se sacaron como unas herramientas de las problemáticas, son muchas, o los peligros, ¿sí? En esta colección vienen 7, ¿sí? 7 temáticas
que manejan todos los peligros que hoy en día tienen los chicos en las redes sociales. Entonces, a mí me gustó mucho porque muchos papás a mí se me quejan y me dicen, bueno, te cuento que más que papá, los abuelos. Me dicen, no, este muchachito está pegado a ese celular, yo no sé por qué el papá no le compra un libro, o sea, como que ven esa dependencia de un niño desde muy temprana edad con estas tecnologías que con la tablet y pues como que eso les angustia. Entonces, este programa salió a raíz digamos, de todas esas situaciones que se están presentando, como la violencia de género, como el grooming, como el sexting, sí, que inclusive son términos que se dice que el 77% de los papás colombianos no saben. Ni siquiera los conocen. No saben este tipo de conceptos, sí señora. Y entonces los desbordó es decir, los muchachitos los vuelven, les dan vuelta seca porque ellos no tienen ni idea de cómo manejarlo. Es verdad, es verdad, y muchas veces son como un mundo aparte, ¿no? O sea, el diálogo se ha acabado mucho con los papás, la interacción con otros amiguitos, o sea, todos se comunican es por el internet, Y por ejemplo, ese creo que se llama Momo, el muñeco ahora tenaz. Asiático, sí, ¿Cómo poder ayudar a un niño? ¿La lectura del libro sobre los peligros de internet le ayuda a papá y a mamá a enfocar y a orientarlo? Sí, ese es uno de los temas que se llama el tema de retos, ¿sí? Los retos salieron hace varios años en internet y son juegos donde le ponen retos y hay juegos que son sanos, ¿sí? Pero hay juegos que inclusive afectan la vida de las personas y están cogiendo pues como a los niños. Entonces lo que queremos con este programa es primero que todo que el papá conozca, ¿no? O sea, cuál es el peligro, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una información de parte del papá y pueda haber una comunicación con su hijo, ¿sí? Para evitar, porque todos esos peligros se pueden evitar o se podrían evitar si hay una buena comunicación papá e hijo. Vamos a continuar después de comerciales. Hey, estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Los artesanos de la Loma de la Cruz vemos el Canal 2, el canal de nuestra gente. Los invitamos para que vengan al Parque Artesanal Loma de la Cruz, a la tradición artesanal, folclórica y musical de la ciudad de Cali. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Bueno, aquí están los libros que me parece que son muy importantes, que son los que están ofreciéndole a la gente la opción de informarse. Me protejo, sexting, hay retos, hay ciberbullying. ¿Qué es grooming? A ver, por ejemplo, eso que tienes allí, ¿qué quiere decir, Alexandra? Grooming. Bueno, ¿qué es un grooming? El grooming son personas que tienen colocan una falsa identidad en internet. Son personas adultas que se hacen pasar por niños, ¿sí? Y se hacen amiguitos de los otros niños, amigos con palabras de cariño, con empatía, y poco a poco se van ganando la confianza de estos niños.
detrás del grooming, ¿qué es lo que hay? Abuso sexual, ¿ya? Entonces el grooming lo que hace es que estas personas, al ganarse la confianza de los niños, finalmente consiguen que ellos se tomen fotos, ¿sí? Fotos sin ropa, y hay un acoso y hay una presión, porque como ya consiguen fotos de los niños, pues ya los chantajean. Los chantajean a los niños. Y detrás de esto pues está los pederastras, ¿sí? Está la pornografía infantil, entonces es un problema bien delicado. Por ejemplo, en el libro, ¿qué les recomendamos a los padres? ¿Qué hay allí en ese libro de grooming, por ejemplo? Entonces, ¿Cómo serían mira, unas medidas, unos 2 tips preventivos para papá y mamá? ¿Cómo serían, listo. Alexandra? Bueno, cada una de las temáticas, primero que todo, está la definición. ¿Qué es el grooming? Sí, vamos a conocer qué es, ¿listo? Y después de esto va a haber una historia, sí, es como una historia a manera de cuento, pero es una historia que ha pasado en la vida real, ¿sí? De una situación de grooming, ¿sí? De algún niño que confía en otro aparentemente niño, y se hicieron amiguitos, pero pues las consecuencias son... En esto de grooming que estás diciendo, hay un video de la policía colombiana muy interesante donde hay a una persona adulta, la policía juega a hacer la trampa, sí. y en televisión ustedes lo pueden ver, la policía juega a hacer la trampa y lleva a una persona adulta, la conquista y le dice en tal parte nos encontramos o algo, y cuando llega a ese sitio, lo que la persona se sorprende y dice, mire, esto es un engaño. Ajá. Y el engañado se resiste y dice, no, esto no es, y realmente cómo podemos caer todos de fácil en ese grooming. Eso es de todos, eso no es de niños. Sí, o sea, definitivamente que sí, pero los niños como son más ingenuos y más confiados, caen más fácil. Y hay una red de prostitución infantil bastante grande que se enfoca en en este peligro por la red. Bueno, entonces, ¿cómo podría ser, por ejemplo, unos tips para papá y mamá o para... ¿El libro es para los niños o el libro es para los adultos? El libro es para los papás. Para los papás. Es un libro es informativo, ¿sí? El libro, la idea es que tú como papá lo leas, que te informes, que le cuentes al niño una historia, ¿sí? Para que él vea, es una historia que pasó real, y obviamente sí vienen 10 tips o como 10 sugerencias de cómo podemos evitar ser víctimas del grooming en este caso, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas, ¿cuál sería? Una de las recomendaciones. La comunicación con nuestros hijos. O sea, es muy importante saber qué ve mi hijo en el internet, ¿sí? O sea, conocer qué páginas o qué aplicaciones utiliza mi hijo, ¿sí? Que haya una buena comunicación, porque esto es de prevención, o sea, es básicamente informarnos como papás, ya que más o menos el 65% de los padres de familia no saben qué páginas indagan sus hijos en el internet. ¿Hay redes de apoyo? Por ejemplo, estos textos están diciéndole a la gente dónde podría acudir o algo. Una de las partes del libro tiene varias páginas web donde te llevan, ¿sí? Algunas a ampliar la información, a conocer más videos de casos que han pasado, y también a cómo solucionar, o sea, cómo por intermedio del mismo gobierno, cómo se puede denunciar este tipo de situaciones. O sea que ese grooming es de los más, bueno, cualquiera de estos que vamos a mirar, pero ese grooming es demasiado, es decir, tiene una fuerza increíble por internet, ¿no? Está pasando con mucha frecuencia, sí, porque pues para estas personas es un negocio, ellos comercializan esas fotos con otras personas en otras partes del mundo. Y obviamente sí, la idea es nosotros como papás informarnos y hablar con nuestros hijos. Es que la comunicación es lo más importante, o sea, contarle, abrirle los ojos a los niños, decirle, mira, ten mucho cuidado, cuéntame las cosas, ¿sí? Lo que habría que preguntarse, Alexandra, es si los mismos papás caemos, la ingenuidad que termina siendo... Papá y mamá pueden caer perfectamente, o una mamá o un papá, sobre todo una mujer de pronto cae facilísimo. Sí. Creo que hay muchas cosas del grooming donde hay hombres que se hacen pasar por del ejército de Estados Unidos, que están en Afganistán y que necesitan ayuda. Esos cuentos los he escuchado cantidades de veces. Sí. O que van a abrir una cuenta y que no saben cómo sacar la plata, que por favor ayude, que le mande $1,000 o algo. Okay, bueno, ese es otro de los peligros que se llama el phishing, ¿no? El phishing son personas también que se disfrazan y roban información en... ¿Tienes libros sobre el phishing? El phishing existe. Bueno, pero son palabras totalmente novedosas. Sí, son palabras americanas, pues vienen como digamos de
de como robo a bancos, o sea, fraudes, ¿sí? O sea, son... como ¿Phishing se llama ese? Este es el phishing, sí. ¿Y el phishing consiste entonces en...? Piratas informáticos, o sea, Piratas el phishing son piratas, o sea, son esas personas que entran a internet y empiezan a indagar, a sacar información tuya, montan páginas de bancos tal cual, exactas como la original, y sacan mucha información. Entonces, lo que tú decías ahorita, hay gente adulta que cae. De hecho, en este momento en Colombia, más o menos 187 denuncias informáticas se presentan mensualmente, ¿ya? O sea que es mucha la gente la que roban por internet, y eso tampoco uno lo sabe. Uno dice, como a mí no me ha pasado, eso puede ser por allá, pero día a día hay gente que se da la maña y le roba a otros información, le roba dinero, ¿sí? Entonces es importante también estar informado. Entonces la recomendación es, primero que todo, que no seamos tan ingenuos. ¿Quién te dijo que estos libros son para niños? ¿Quién te dijo que estos libros son para niños? Esto es para nosotros, sí, pues, es decir, pero todos somos unos niños socialmente, frente al tema de las redes sociales somos todos niños, sí, ¿no? Es verdad, es muy, y entonces muy nos cogen a todos, a quien, bueno, ¿quién no conoce en su historia, en su familia, a alguien que ha caído? Entonces, sí. el phishing es que se llama piratas informáticos. Sí. ¿Qué recomendaciones hay? Uno de los tips fuera que de la comunicación, ¿qué más? ¿Cómo desconfiar? ¿Cómo generar desconfianza y no creer todo lo que nos muestran? ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero que todo recomiendan que uno siempre tiene que tener como su protector en el computador, ¿sí? O sea, no abrir todas las páginas que le llegan, no abrir los links, ¿sí? Si es un link que es desconocido, si te están invitando a alguna situación o mete tu cédula, tus datos, o sea, esas cosas hay que evitarlas, no tragarlas entero. Por lo menos con la cuestión de los bancos, siempre lo que recomiendan los mismos bancos es llame al banco, o sea, no se ponga a meter información por el internet, porque lo que hacen es hackearles. ¿Sabes quiénes escribieron estos libros? Estos libros es un grupo de profesionales en Bogotá, ¿sí? Ajá. Aquí pues está como bueno, como te digo, es una editorial que ellos siempre se han preocupado por todo lo que es la parte de la educación desde la primera infancia, porque pues este es el que está ahorita de moda, pero hay otro de sexualidad, hay otro para enseñarles lectura a los niños, hay otro para enseñarles la parte como de prematemática, pero así como con actividades y como con trabajo con papás e hijos. Sí, entonces... ¿Y hay sobre, por ejemplo, violencia de género? Sí, señora, violencia de género también lo manejamos, pero aquí no. La violencia de género es otro de los títulos que está aquí. Obviamente la violencia de género también... ¿Cómo se enseña eso, por ejemplo? ¿Cómo se enseña lo de la violencia de género? ¿Cómo se puede transmitir en este mundo donde cada vez el tema de género produce tanta resistencia? Sí, bueno, digamos por las redes se presta mucho para que haya mucho bullying o mucho maltrato, ¿sí? Primordialmente hacia la mujer, pero pues se enfoca pues también en otro tipo de géneros, pues o sea, a nivel general, pero la mujer es la que en este momento se está viendo más afectada por la violencia de género. En el texto sobre violencia de género, ¿se enseñan de alguna manera o se les indica cómo hablar de la equidad y de la igualdad entre los hombres y las mujeres? Claro que sí, allí hay unos tips donde recomiendan, se habla de la inclusión, habla del respeto, sí, habla de la aceptación, que es muy importante, sí, porque definitivamente todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Entonces es enfocarlo, o sea, nosotros lo hacemos como desde, o el programa lo quiere hacer como desde niños para que ellos entiendan, porque inclusive a veces entre niños, entre un grupito en un saloncito, se ve un poquito ese tipo de violencia de género, de señalar al otro porque no es igual a como soy yo, ¿sí? Entonces ese es un trabajo que se debe hacer desde casa y pues desde el colegio. ¿Ustedes han evaluado los resultados de esto o es muy rápido todavía, apenas los van a lanzar? Sí, digamos que este programa apenas se va a lanzar ahora en Bogotá, en la Feria del Libro este mes de abril, en Bogotá, en Corferias, y pues sí, estamos empezando a trabajar con ello. Pues, y la idea es esperar un resultado a un futuro próximo de que mermen, digamos, como estos porcentajes, estas estadísticas que cada vez son más elevadas en todo, ¿no? En el sexting, en todas las temáticas que se manejan acá. Si tú pudieras escoger un tema, ¿cuál es el más peligroso de todo? ¿Cuál es el más riesgoso de todos? Bueno, yo pienso que
el que tú tienes allí es la ciberdependencia. La ciberdependencia. ¿Sí? ¿Y qué es la ajá. ciberdependencia? Es el terror que tenemos, el miedo que nos da a no estar conectados por internet, ¿sí? Entonces, La ciberdependencia cuando la gente no está conectada. cuando la gente, o sea, siente la necesi- necesidad, por ejemplo, una persona se le quedó el celular en su casa y ya siente ese miedo de que no, como que se devuelve porque no puede estar desconectado del internet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ciberdependencia es una problemática que uno lo ve, ahí como tú dices, no solo a los niños, los adultos. Son Así no dice, mantengo el celular en la mano porque siempre alguien me está contactando. Entonces la Ajá. gente que el celular siempre en el bolsillo, no se me Eso. puede quedar, entro a la iglesia con el celular, entro al cine con el celular, entro al Entro al restaurante baño, con el entro a celular. todas partes. Sí. ¿Es de los más graves para ustedes la ciberdependencia? Sí, lo que pasa es que esta ciberdependencia de pronto conlleva un niño que esté muy pegado al celular, en algún momento Conlleva. lo va a contactar un acosador, por ejemplo. Entonces, por ahí, por estar tan conectado a estas tecnologías, a la tablet, a la misma televisión, o sea, todo lo que es tecnología, pues tiene más la tendencia de pronto en caer en las otras, ¿sí? Pero yo pienso que la ciberdependencia es algo que hoy en día muchos digamos, personas, por lo menos en el Japón ya hacen campus para niños, ¿sí? Donde, digamos, como que es un campamento que los llevan y los desconectan de toda la tecnología 15, 20 días, como que los descontaminan, porque ya Claro. han visto Los los problemas que los niños tienen, no solo en su parte, bueno, física, como es la visión, como es problemas de espalda, como es problemas aquí, pues, como de la... Sí, sino también los problemas sociales, ¿no? Claro. Como es Bueno, es toda una información grandísima que hay. Los 7 libros sobre cómo aprender los peligros de las redes sociales, cómo prevenirlos. Los invitamos a que los busquen, a que los conocen. Muchas gracias, Alexandra, por esta información y ojalá que les haya servido a ustedes. Las redes sociales pueden ser buenas o pueden ser peligrosas. Depende de la información que tengamos sobre ellas. Muchísimas gracias, que la pasen bien.